¿Es el sistema bancario la energía que le da poder al mal? ¿Podemos revertir el mal que impera en el mundo con nuestra fuerza interior? ¿Estamos a punto de ser testigos de la caída de las fuerzas del mal? Hola amigos del canal Daló, bienvenidos al capítulo final de la primera temporada de este programa, 2018, y bueno, creemos que vamos a regresar el año 2019 con más capítulos, pero para ello es importante tener el apoyo de ustedes, tener el feedback, ¿no? La retroalimentación de parte de ustedes con respecto a qué les pareció la primera temporada, qué cosas les gustaría que mejoráramos, en fin, temas a tocar, forma de presentarlo, duración, en fin. Sabemos que tenemos mucho donde mejorar, lo tenemos clarísimo. No hemos tenido la respuesta que esperábamos de parte de ustedes. Obviamente la responsabilidad es nuestra, pero también les pedimos que nos ayuden con más feedback. Obviamente no podemos prometer que vamos a implementar todo lo que nos propongan, pero al menos vamos a tener una guía y vamos a intentar darles en el gusto en la medida de lo posible. En todo caso, si es que la decisión es no continuar con este programa, no se preocupen porque siempre vamos a estar presentando algún tipo de programa para ayudarlos en este camino que siempre hemos planteado de avanzar hacia un estado de mayor plenitud, de regreso a la fuente, de regreso al ser, de regreso al poder, a la alegría, a la luz, en fin, a todo aquello que es nuestro destino ineludible como hijos de Dios. Ese es el planteamiento básico del programa. Independiente del nombre que le pongamos, siempre partiremos de la base de que somos los santos hijos de Dios, que por alguna razón bastante misteriosa, compleja y difícil de comprender, hemos decidido realizar este viaje, este gran periplo cósmico, separándonos de Dios, ¿no? Es como el hijo pródigo que decide pedir su herencia, pedir sus recursos, en fin, para poder ir a explorar, en el fondo, a tener aventuras, descubrir, en fin. Bueno, pero eso ya lo hemos dicho muchas veces, no vamos a ahondar demasiado, pero lo que sí quiero dejar claro que siempre la temática de nuestros programas será cómo regresar en forma más fluida, armónica y virtuosa, por decirlo de alguna manera, hacia ese destino maravilloso que tenemos como hijos de Dios. En cierta forma, este último capítulo de la primera temporada va a ser una especie de reflexión acerca de lo que hemos visto durante estos 12 capítulos o estos 11 capítulos. Hemos comenzado con ver cuál puede haber sido el génesis de todo, cómo partió todo nuestro universo, nuestro mundo, nuestra sociedad, nuestra vida en sí. Básicamente hemos dicho que esto partió por la separación, justamente lo que decíamos antes, en el momento en que nosotros, como colectivo, porque ahora parecemos ser miles de millones de individuos independientes, pero todas las fuentes insisten en que en realidad, en esencia, somos todos un mismo ser. Y todo esto partió, todo este universo, toda nuestra aventura en el mundo, en esta dimensión, partió cuando decidimos separarnos de esta unidad total y hacer un viaje de individualidad. Allí comienza la dualidad. De la unicidad total pasamos a la dualidad, en la cual todo aquí es dual. El bien y el mal, la luz y la oscuridad, cerca, lejos, arriba, abajo, los buenos, los malos, el tiempo, el pasado, el futuro, en fin, todo es dual. Sabemos que todo en este universo está hecho de frecuencias electromagnéticas, que oscilan entre el 1 y el 0, el 1 y el 0, todo es digital, todo es dual, ¿correcto? Entonces, en este mundo de la dualidad,
así como nosotros venimos del origen, que es el bien, podríamos decir que es la luz, que es el amor, ¿no? Que es nuestro origen, que también le podemos llamar Dios perfectamente, independiente de los mitos que hayan con respecto a los dioses mundanos, digamos, los dioses menores con minúscula, pero sí le podemos llamar Dios con mayúscula a este ser del cual venimos, el ser uno, el ser original, ¿correcto? Y como hemos fabricado con todo el poder de nuestra mente, que es infinito, muy en el fondo, aunque estamos teniendo una experiencia de muy poco poder, de insignificancia podríamos decir. Sin embargo, si nuestro origen es el poder absoluto, porque venimos de Dios, venimos de esa fuente que todo lo puede, por lo tanto significa que potencialmente tenemos ese poder absoluto, ¿no? Tal cual lo tiene Dios, porque Dios nos lo dio en nuestra creación, porque Dios no tiene ningún tipo de egoísmo, por lo tanto tenemos que ser iguales a Él. Pero estamos viviendo esta experiencia de separación y de insignificancia, con lo cual no recordamos haber fabricado este universo, porque eso es lo que dicen, creo yo, las principales fuentes que hemos consultado, es que este mundo lo fabricamos nosotros, ¿no? El Hijo de Dios ha fabricado este mundo para vivir la experiencia de la dualidad o de la separación. Como venimos del bien, entonces este mundo, este universo dual, es principalmente la exploración del opuesto, o sea, del mal. Esa es una de las cosas que hemos venido planteando en este programa y la hemos planteado de distintas maneras. Nos hemos engañado bastante durante siglos o milenios, por lo menos para nosotros en nuestra experiencia actual, las décadas que hemos vivido en esta vida de ahora, nos hemos engañado, podríamos decir nos han engañado, pero en realidad nosotros hemos querido ser engañados al creer que tenemos un mundo que busca el bien, un mundo que se mueve en torno a la ética, a la moral, a la espiritualidad, a la búsqueda de Dios, a la búsqueda del reino de Dios, etcétera, etcétera. Sin embargo, creo que una de las cosas que ha traído este gran cambio que estamos viviendo hoy en día es que nos ha ido mostrando la realidad acerca de la organización de este mundo, que no es todo lo ético, moral, espiritual y virtuoso que quisimos autoconvencernos que era. Por eso todas las cosas que estaban ocultas se están mostrando, están saliendo a la luz, tal como lo dice la Biblia, tal como decían los mayas, que esta era esta época le llamaban a partir del 21 de diciembre del 2012 la sala de los espejos, donde veríamos toda nuestra realidad reflejada a nuestro alrededor, y esa realidad lamentablemente refleja en gran medida el mal, la oscuridad, la corrupción, el egoísmo, etcétera, etcétera. Quiero dejar muy claro que no estamos diciendo que la esencia del ser humano es el mal. Hemos dicho en reiteradas oportunidades que nuestra esencia es el bien. Nuestro verdadero ser es santo, puro e idéntico a Dios. Idéntico a Dios, salvo que Él nos creó a nosotros y nosotros no fuimos los que creamos a Dios. Esa es la única diferencia que en esencia hay entre Dios y nosotros. Por lo tanto, nuestra verdadera realidad es el bien, es la luz, es el amor. Sin embargo, en este mundo, lo que debemos ver es el mal que hemos fabricado. Debemos revisar esa parte opuesta al bien que nosotros hemos fabricado en este mundo para, a través de la comprensión de ese mal que hemos fabricado y especialmente a través del perdón de ese mal, es decir, darnos cuenta que fuimos nosotros los que fabricamos el mal en este mundo y por lo tanto tenemos que perdonarnos, tenemos que comprender que fue solo un error, que fue una distorsión producto de este deseo de explorar el opuesto o explorar la separación de Dios, ¿no? Quisimos separarnos de Dios y explorar cómo sería estar separados de Dios y ver si podíamos salvar esa brecha que nos diferencia mínimamente de Dios, que es el hecho de que Él nos creó a nosotros y no nosotros a Él, ¿no? Por lo tanto, no se vaya a confundir esto al yo decir que este mundo está fabricado para explorar el mal y que esta sala de espejos donde nos vemos reflejados en todas las cosas que ocurren en el mundo y a nuestro alrededor
Eso no implica de ninguna manera que nuestra esencia sea el mal. Lo quiero dejar diametralmente claro porque sería, digamos, un gran error de mi parte hacer creer que tenemos que ver nuestra esencia que es el mal. Por el contrario, tenemos que revisar el mal en este mundo para trascenderlo. Ese sería el objetivo de que el mal nos rodee, el objetivo para nosotros, o sea, el objetivo positivo, o podríamos decir el objetivo que Dios o el Espíritu Santo o el Maestro interno que llevamos cada uno de nosotros, para él el objetivo del mal en el mundo es que veamos el mal que hemos fabricado en esta ilusión, nos demos cuenta que no es real, que es una fabricación, digamos, virtual, y tenemos que trascenderla, tenemos que perdonarnos a nosotros mismos por haber fabricado el mal, por haber fabricado esta separación, aunque sea ilusoria, pero para nosotros que estamos viviendo en este mundo, la separación y el mundo de la dualidad es totalmente real y no tiene sentido negar esta realidad que estamos viviendo, porque para nosotros en este momento es lo más real que hay. Pero sí es esencial que observemos el mal que hay a nuestro alrededor o que parece haber, que comprendamos que somos nosotros mismos los fabricantes de este mal, independiente de que parezca ser perpetrado por otros, por los malos, por los del otro bando, por los del otro equipo, por los del otro partido político, no importa. Todos somos co-creadores de todo lo que hay en este mundo, o podríamos decir cofabricadores, porque lo que hay en este mundo no es real. El amor es lo único real, esto es lo que todas las fuentes nos dicen, el amor es lo único real. Sin embargo, nosotros estamos viviendo esta experiencia aquí en este mundo, explorando el opuesto al bien, ¿no? Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es observar el mal que hay en el mundo, y eso es lo que hemos venido prácticamente haciendo en este programa, mostrando cómo nació el mal, cómo se desarrolló a partir de la culpa de haberse separado de Dios, de haberse separado del ser uno, ¿no? Y esa culpa produjo miedo al castigo, y ese miedo nos llevó a tratar de defendernos, a tratar de contraatacar antes de que nos ataquen. De ahí viene el digamos, pernicioso ataque preventivo, ¿no? Cada vez que escuchamos hablar de los ataques preventivos, es parte de este ego o mente errada que piensa que el ataque es la mejor defensa. Entonces de allí, de ese creer que el ataque te va a defender, es de donde nace el mal. Lo que nosotros llamamos mal, que son las guerras, el terrorismo, la violencia, la agresión, en fin, todo lo que llamamos mal es una reacción de miedo. El miedo nos llama a estar a la defensiva y a estar pronto a tirarnos al cuello del otro, pensando que eso es lo que nos va a mantener a salvo. Y nada más errado que pensar que el ataque te da seguridad. También quiero aclarar que el hecho de descubrir que el mundo es una exploración del mal no significa que no podamos ser felices en este mundo. O sea, Jesús nos da la clave para ser feliz en este mundo y nos dice: vosotros estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Esa es la clave. O sea, el saber que este mundo es una exploración del mal nos lleva a vivir acá, pero sabiendo que pertenecemos a otro lugar. En realidad nuestro hogar es el cielo, donde todos somos uno y vivimos en paz, armonía y dicha constante. Y eso es lo que tenemos que integrar a nuestra conciencia, que somos turistas aquí, ¿no? Que hemos decidido venir, hemos sido tentados porque de alguna manera creímos que aquí se pasaba muy bien, y no digo que no la podamos pasar bien, pero la vamos a pasar bien en la medida que tengamos conciencia de que este no es nuestro lugar natural, este no es el lugar que Dios creó para que nosotros vivamos. El mundo es esta exploración que quisimos hacer, y para ser felices en este mundo tenemos que conectarnos con nuestro origen, con nuestro ser, con nuestra verdadera fuente, y podemos seguir viviendo en este mundo, pero con una conexión profunda, constante y sólida con nuestra fuente, que es el amor, el Espíritu Santo y en definitiva Dios. Bueno, y dicho todo lo anterior, pasemos a ver un poco cómo se fue
desarrollando el mal a través de la historia. Este es un tema demasiado amplio, por lo tanto vamos a tomar solamente algunos aspectos clave de esta historia. Como decíamos en capítulos anteriores, el mal se ve en toda su fuerza y su vigor en la Babilonia, la gran ramera, ¿no? Donde era un reino de todo tipo de vicios y en fin, de todo lo que se puede llamar el mal. ¿Y cómo funcionaba este sistema en Babilonia? Funcionaba con el sistema de dinero mágico babilonio, que era básicamente un sistema de préstamos, ¿no? Y tener a la gente controlada a través de la deuda, de la usura, ¿no? Y en Babilonia funcionó bastante bien este sistema. Después reaparece en Casaria, donde los casarianos o los házaros vuelven a retomar estos sistemas de saqueo, usura y todo tipo de manipulación a través del dinero. Tanto así que estos casarianos o házaros tuvieron que prácticamente renunciar a sus prácticas, a su religión y todo, por la presión que les puso el zar de Rusia por lo siniestros que eran estos cázaros o házaros, ¿ya? De Casaria. Después tenemos que, bueno, en el año 1200 los templarios, los caballeros templarios, que eran prácticamente un ejército de saquear todo lo que pillaban a su paso, y con las riquezas que iban saqueando en todas partes, prácticamente formaron sistemas bancarios con préstamos, usura, etc. Y también así se enriquecieron. Pero luego los templarios, claro, fueron descubiertos y tuvieron que desaparecer. Después se cambiaron de nombre, la Orden de Calatrava, después de la Orden de Montes, etc. Pero siempre los iban descubriendo y decidieron crear órdenes más secretas, ¿no? Y de allí nacen, por un lado, los famosos Illuminati, ¿ya? Que es como una recreación de estos templarios. Y por otro lado se dan cuenta que necesitan una institución mucho más, inmune a los ataques, mucho más inmune a la crítica, y deciden crear en Venecia, en el año 1534, deciden crear una orden de aspecto religioso, ¿no? Deciden crear la orden que aparente ser lo más santo posible para poder seguir con sus fechorías, y así es como nace la Compañía de Jesús, ¿no? Que obviamente tiene hasta el día de hoy una imagen maravillosa, pero por detrás siguen estas prácticas escondidos tras una imagen religiosa, así como los templarios también usaron esta imagen religiosa para protegerse, pero tarde o temprano terminaban descubriéndolos igual, y así como los cázaros también, cuando se les obligó a renunciar a su religión, a su religión tanto oscura, decidieron ocultarse, se les dio a elegir religiones y eligieron el judaísmo y se convirtieron, y ahí dieron pie a los famosos Ashkenazi, que son judíos conversos, pero que no son de raza, no son semitas, sino que son de Europa, de Casaria y de otras zonas, y ocultándose siempre bajo el manto religioso, siguieron con sus fechorías hasta el día de hoy, que conocemos como sionismo, ¿no? El sionismo también es una vertiente de esto. Decíamos que en el 1534 en Venecia, las familias más poderosas del mundo, que formaron la nobleza negra, mezcla de venecianos, linajes papales, también habíamos hablado al principio que el Vaticano también es un intento por esconder todas estas manipulaciones a través de la imagen más santa posible. Todo esto es parte de este desarrollo de la oscuridad. Bueno, como decíamos, venecianos, linajes papales, comerciantes fenicios, etc. Y fundaron una institución, como decíamos, con esta imagen religiosa, pero que era más bien militar. La creó, entre otros, Gasparo Contarini, que él era el que manejaba un poco a Ignacio de Loyola. Siempre están estos seres aparentemente santos como Ignacio de Loyola. Nosotros en Chile tenemos al Padre Hurtado, en fin. Siempre hay gente santa que es usada para tener una fachada donde esconder estas fechorías y esta usura y este manejo del dinero y manejo de la política, etcétera, etcétera. Después, en 1814, se dice que los jesuitas se infiltran en el Vaticano,
¿no? Y en 1913 toman el control del dinero en Estados Unidos con la creación de la Reserva Federal. Recordemos que cuando se crea, o sea, se plantea crear la Reserva Federal, que es un banco privado que controla el dinero y que le presta dinero a Estados Unidos, obviamente que hubo muchos políticos que dijeron esto jamás va a ocurrir, esto es una locura que hayan familias, por muy nobles que sean dueñas del banco que le presta dinero a un país, esto es ridículo. Sin embargo, fortuitamente, digamos, los que más se oponían a la creación de la Reserva Federal murieron un año antes en el hundimiento del Titanic. Y así, al parecer, lograron en 1913 tomar el control del dinero. Y después, en el año 1944, en el Tratado de Bretton Woods, se acuerda que todo el mundo, todo el planeta tiene que funcionar con esta moneda única que es el dólar norteamericano, que es esta moneda que es hackeada por estas familias muy poderosas como los Rothschild, los Rockefeller, los DuPont, en fin. Entonces ahí estas fuerzas oscuras toman el control del dinero mundial, ¿no? Y gracias a eso empiezan a controlar el mundo, se crean instituciones como las Naciones Unidas, el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, después se crea la Comisión Trilateral, el Club de Roma, el Bilderberg, en fin, un montón de instituciones que giran en torno a este manejo del dinero y de la usura y de toda esta corrupción que se va desarrollando. Y después, bueno, en el año 55, en la guerra de Vietnam, por lo tanto, Estados Unidos realiza un gasto brutal de dinero y, por lo tanto, decide que va a romper el pacto de que el dólar esté respaldado por oro, y así prácticamente el dólar pasa a ser una estafa absoluta, es un billete pintado que no tiene ningún valor, salvo el valor del Pentágono, de los militares que defienden que el dólar sea la moneda internacional, y que cuando un país como Libia o como Irak o como cualquiera empieza a poner, o como Irán, empieza a poner en duda que el dólar tiene que ser la única moneda de comercio internacional, entonces viene el ejército a decirles que sí, que el dólar es la moneda que vale, y si no, bueno, te vas a ver a tu creador y se acaba el problema. El año 71 fue esto de que el dólar ya dejó de tener respaldo en oro, en fin. Bueno, esta historia es muy larga y no la podemos resumir en unos minutos, pero quiero dedicar los últimos minutos a ver más o menos cuál es la situación que tenemos hoy en el mundo con respecto a todo esto que hemos venido diciendo, y que es una lucha encarnizada por ver cuál será la moneda internacional que comenzará a funcionar ahora, porque ya a través de la internet, a través de muchos sistemas de comunicación y de difusión de información alternativa, ya todo el mundo se está dando cuenta que el sistema financiero mundial es una estafa absurda y ridícula, y que tienen esclavizado a toda la población a través de este sistema mágico babilónico. Por lo tanto, hay una gran lucha hoy en día por saber quién va a controlar la futura moneda o qué moneda va a ser. O sea, ya es unánime, todo el mundo sabe que no puede ser el mismo dólar norteamericano controlado por estas familias de la aristocracia negras, de la nobleza negra y toda esta aristocracia y algunas instituciones pseudo religiosas que controlan también el Banco Ambrosiano, el mismo Banco del Vaticano, en fin, todo esto, este manejo bastante oscuro del dinero que a Juan Pablo I le costó haber sido papa 33 días solamente, ya sabemos eso. Bueno, entonces hoy en día, ¿en qué situación tenemos? Tenemos que hay una especie de guerra fría entre esta especie de estado profundo o cábala oscura o gobierno en las sombras, etcétera, que controla el dinero a través de este secretismo, a través de toda esta red que hemos venido hablando, y los que aspiran a ser partícipes de este sistema, un sistema más multipolar, ¿no? Y esos son China principalmente, que es la principal potencia que está amenazando a este sistema antiguo, y está Rusia, que también está totalmente en favor a cambiar el sistema. También se integra India, Brasil, en la alianza BRICS, en fin, hay toda una alianza que hace muchos años que está tratando de terminar con este sistema babilónico, mágico, satánico en el fondo de dinero, para pasar a un sistema un poco más democrático, un poco más transparente. Y esa es la guerra que tenemos ahora
entre Estados Unidos y China, con el tema de las imposiciones de impuestos a los productos, en fin, incluso todo el tema de Norcorea, fue toda una, digamos, un montaje para presionar a China, para que no siga insistiendo en terminar con el sistema económico, pero China, Rusia y otros países están muy fuertes en decir, se acabó, esto es un sistema absolutamente antiético, antimoral y tenemos que terminarlo, y tenemos que crear incluso un sistema de repartición de riquezas, porque hasta ahora este sistema se encarga de que toda la riqueza vaya al 0,1% de los magnates del mundo que controlan el dólar, que controlan la Fed, que controlan los bancos centrales, que controlan el Banco Internacional de Pagos, ¿no? Esa es como la cabeza de todo este sistema babilónico, es el Banco Internacional de Pagos, ¿no? Que es como el banco central de los bancos centrales, porque este grupo oscuro no solo controló la Fed, sino que controla el sistema prácticamente de todo el mundo, excepto los bancos de Irán, de Venezuela, de Siria, que han estado tratando de derrotarlos últimamente para embolsar todo esto en un gran sistema económico y tener el mundo totalmente controlado. Gracias a Dios, países como Rusia, por ejemplo, se ha opuesto a la caída de Siria y la caída de Irán, y China ha estado respaldando también fuertemente esto, si no ya estaríamos hace rato en este nuevo orden mundial controlado por estos seres de la oscuridad, ¿no? Estamos en este momento, comenzando el año 2019, con esta gran incógnita de qué ocurrirá con este sistema, con el nuevo sistema económico que debería entrar a imperar prontamente, que se le llama GESARA. NESARA en Estados Unidos como nacional, un sistema nacional nuevo de dinero controlado por el país y no por la Reserva Federal y por esta familia de la nobleza oscura, sino que un sistema ya más bien gubernamental, que es como siempre la gente creyó que era, ¿no? Y después este sistema se ampliaría al mundo con el sistema que se llama GESARA, que es lo mismo pero a nivel global. Entonces estamos partiendo del año 2019 viendo si es que todo esto se cumple, si es que termina el sistema antiguo de control de dinero babilónico y comienza un sistema más transparente que traiga más, no más, sino que muchísima más abundancia a la gente, más repartición de riquezas, proyectos para salvar nuestro planeta de toda la crisis ambiental, de todos los problemas, no solo de crisis ecológica, sino que todos los problemas de extrema pobreza, de tráfico, de terrorismo. Tenemos que estos grupos, todos estos ejércitos nuevos que han nacido como ISIS, Al-Qaeda y todo, también son ejércitos creados por estos sistemas bancarios internacionales. Nos hacen creer que son un par de personas, un par de ignorantes que en una cueva crean un nuevo ejército millonario con cientos y miles de camiones, de tanques y de armas carísimas, que un ejército que cuesta millones y millones de dólares nos quieren hacer creer que nace de las cuevas o de las poblaciones pobres del planeta. Pero obviamente que eso es absurdo, y estos ejércitos nuevos nacen de la usura de los grandes bancos internacionales. Entonces estamos en este año 2019 prácticamente al borde de un cambio total, donde todo este sistema se vuelva probablemente más transparente, más luminoso, más democrático y permita un renacer del mundo, un renacer de la humanidad. Ahora hay gente que piensa que esto es un poco ingenuo y que realmente estas fuerzas oscuras que controlan el planeta nos van a esclavizar en los próximos años a través de la tecnología, a través de espiarnos en los celulares, en los televisores, en los computadores, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la visión negativa de todo esto. Sin embargo, si cada uno de nosotros se conecta con el gran poder interior que tenemos como hijos de Dios y a través de la comprensión, de la ampliación de la conciencia, a través del amor, a través del trascender el mal, porque todo lo que hemos venido hablando aquí sobre estas entidades negativas no es para crear odio ni violencia, sino que es para observar, darnos cuenta que todos somos cofabricantes de este sistema del mal que impera en el mundo y debemos trascenderlo. Debemos poner nuestro amor, nuestro perdón, nuestra misericordia en todo esto, pero también con firmeza decir, sin odio, sin violencia, como se dice por aquí,
tenemos que decir basta. Basta de que el mundo lo controlen este especie de grupo oscuro de sociópatas o de gente demente o como queramos llamarle. Está bien, ellos tienen derecho a ser felices, no se trata de vengarse de ellos ni nada parecido, pero sí tienen que dar un paso al costado para que nuestro mundo comience a ser por lo menos un poco más luminoso, un poco más transparente, un poco más ético. Sabemos que este mundo no es nuestro mundo, no es que tengamos que crear un cielo aquí en la tierra, pero para poder trascender hacia la luz, hacia el amor, hacia la igualdad, hacia el bienestar común y todo eso, tenemos que observar todo este mal que está infiltrado dentro de todas las instituciones de poder. Creo que no hay ninguna institución grande internacional que se salve de estar infiltrada por estas fuerzas del mal y de la oscuridad. Así que tenemos que observar todo este mal que está a nuestro alrededor, mirarlo desde el corazón, ¿no? Y aprender a trascenderlo, a perdonarlo y decir, a partir de ahora debemos poner nuestro amor por delante, pero también el conocimiento, la luz y la comprensión de que no podemos seguir dejándonos guiar por los distintos grupos de poder que hay en el mundo, los partidos políticos, en fin, creyendo que ellos nos van a llevar a un mundo mejor, porque eso está 100% comprobado que es una mentira, y que mientras más las grandes instituciones internacionales, mientras más cosas organizan, mientras más iniciativas toman, más nos están tratando de echar en este saco de la esclavitud y de la pobreza y de la miseria. Esa es la realidad. No sigamos creyendo que estas grandes instituciones nos están guiando hacia un mundo más justo, hacia un mundo mejor, porque no es verdad. Sin embargo, sin odio, sin violencia, vamos a decir, se acabó, vamos a comenzar a construir el mundo que siempre hemos querido, pero desde las bases, desde el pueblo, desde las bases de toda institución. Porque en toda institución, por siniestra que sea, las bases son gente que quiere la paz, que quiere el amor, que quiere la unidad, así como los judíos y los palestinos quieren vivir en paz en su país, pero la élite que los gobierna, el gobierno mismo de Israel, quiere el caos y el constante conflicto para sacar provechos económicos y materiales de esto, pero los pueblos quieren paz. Lo mismo en Irán, donde los judíos, los musulmanes y los cristianos se llevan perfectos sin ningún tipo de problema. Lo mismo ocurría en Siria, hasta que estos ejércitos de los banqueros entraron a saquear Siria. Los judíos, los musulmanes y los cristianos vivían en total armonía, y así podría seguir todo el día diciendo cómo en las instituciones más siniestras las bases queremos amor, queremos paz, queremos unidad, queremos vivir todos en armonía, queremos vivir todos en paz y en amor, para en base a ese nuevo estado de cosas poder volver a la fuente.